tardes, como siempre dándoles un saludo cordial y hoy tenemos una invitada muy especial, aparte de Mauro, que anteriormente nos ha acompañado. Bienvenida, Monse. Muchas gracias, Flor, por la invitación. Sí, hoy vamos a tocar el tema de lo que viene siendo el trastorno de autismo. Tú, como tienes una gran experiencia en esto, Monse, y pues eso es una de las razones por la cual te estamos invitando aquí y porque tuviste la oportunidad de trabajar con ellos y creo que todavía sigues trabajando con niños con autismo, ¿verdad? Sí, ahorita tengo la oportunidad todavía de estar trabajando ahí en un proyecto con autismo. Es un tema que me gusta muchísimo, que realmente me apasiona y es algo que está se le está dando mucho auge, sobre todo ahorita que es abril, el mes del autismo. Exactamente, esa fue la intención por el cual tocamos este tema en esta ocasión. Y también pues tocar un poquito, tú que tienes tu maestría, Mauro, en lo que viene siendo en lo gestal, pues nos digas un poquito también qué influye tanto esto en lo que es el trastorno de autismo. Pues, ¿qué influye? No te podría decir porque yo no tengo la experiencia, yo no he trabajado con niños con autismo, pero sí, pues más o menos. De hecho, yo creo que vengo a aprender ahorita porque, bueno, el autismo pues más bien sería cómo tratar de acercarte al niño que es retraído, que tiene evidentemente algún trastorno, pues como es el autismo, y cómo tratarlo, porque no lo he trabajado en realidad. Ok, ¿nos podrías decir tú, Monse, qué es el autismo? El autismo está considerado un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, no se sabe exactamente cuáles son las causas, qué es lo que lo origina. Se cree que hay muchísimos factores, algunos son la genética, un trastorno del metabolismo, el mismo desarrollo neurológico, pero realmente el conocer la causa pues no nos lleva a mucho, simplemente al tratamiento que tenemos que darle al niño y sobre todo estar bien al pendiente de los síntomas o de los signos que se pueden presentar para poder detectarlo y darle un tratamiento adecuado. Efectivamente, ahorita yo quiero que ustedes pongan mucha atención porque a veces la gente confunde mucho el niño ahora sí que distraído o el que tiene cosas repetitivas, pero puede ser por parte de su etapa que está viviendo el niño. Y a veces, desgraciadamente, pues van con algunas personas que no tienen los conocimientos y los diagnostican como niños autistas, ¿sí? Y pues es una de las cosas que también tenemos que poner mucha atención. Ahorita sí nos gustaría que nos compartieras cómo detectar a este tipo de niños. Sabemos que pues el niño que vive es un mundo muy repetitivo, el que tiene fijaciones con una sola cosa, se puede considerar un niño autista, pero también esto nos puede llevar a las depresiones, ¿sí? Que hay veces que un niño que tiene mucha depresión tiende a repetir algunas cosas y se puede enfocar en cierto juego, por decir. Porque me llamaba mucho la atención que llegó aquí una señora que me decía, es que mi hijo, ya que agarra un juego y no lo suelta, y estar con el juego y con el juego, con el juego, con el mismo, no quiere saber de otro tipo de juegos. A ver, permítame tantito, a ver, ¿cómo qué juegos? Sí, si ve el gato con botas y ahí está con todo lo que sea del gato con botas y compra todo, tengo que comprarle todo lo del gato con botas. Y me dijo la maestra que si el niño hace eso, usualmente, ¿sí? Es porque tiene autismo. Le dije, no, espéreme señora, pues lo más segurito es que el niño en ese momento pues fue su ídolo, ¿sí? Y el niño pues agarró eso, le agradó, pero sí cambia. Me dice, sí, no, espéreme tantito. Entonces es importante que nos comentaras tú sobre esto, los síntomas, cómo detectar si tenemos un niño en casa con el síndrome de autismo. Ok, el detalle es que estamos hablando de un trastorno de neurodesarrollo, entonces vamos a tener un inicio prolongado y que va a continuar a lo largo de la vida, o sea, el autismo no se cura, no se quita.
Entonces, a veces podemos llegar a confundir ciertos síntomas con algunos otros trastornos, por ejemplo, la hiperactividad o el déficit de atención, que son niños que también son diagnosticados con este problema y resulta que íbamos por otro camino, que era más bien algún trastorno del espectro autista. Entonces, tenemos que verlo desde el desarrollo, se empiezan a ver sintomatologías incluso desde pequeños, desde bebés. Hay 3 áreas bien importantes que se tienen que valorar en lo que es autismo, lo que es la interacción social, cómo el niño se comunica con los demás, cómo se relaciona, la comunicación. Muchas veces en ellos es la ausencia de lenguaje. Hay niños que no hablan o estaban hablando y dejaron de hacerlo. O tal vez haya un inicio súbito del lenguaje entre 3 y 4 años y un lenguaje muy elevado también. Entonces tenemos que estar viendo por ahí al pendiente de esto. Y la conductas muy repetitivas, no utilizan los juguetes, en algunos casos las alteraciones sensoriales, que son las alteraciones de los sentidos, les llaman mucho la atención las luces, les molestan los ruidos fuertes, el contacto físico, el que los toquen, les puede llegar también a molestar o irritar. Son niños extremadamente tranquilos o al contrario, extremadamente hiperactivos o irritables. Entonces tenemos que estar muy al pendientes de todos los síntomas que el niño pueda mostrar y generalmente el inicio es desde pequeños, lo podemos notar a partir de los 18 meses. Hay niños que incluso antes empiezan a evidenciar algunos síntomas y tenemos que estar muy al pendiente de esto y acudir a los especialistas para llegar a un adecuado diagnóstico. Sí, porque fíjate, los papás es muy importante que sí empiezan a ver el niño que es diferente, pero empieza la negación. En este caso empiezan a decir no, es que no puede ser, y desgraciadamente se niegan a acudir justamente a hacerle los estudios, en este caso con su pediatra. No quieren aceptar. Hay veces que llega, si es primerizo el caso, que ha llegado, que llega a ser primerizo, y ¿qué es lo que pasa? En este caso la mamá se niega o como por la falta de la experiencia cree que es normal, pero dentro de ella sabe que algo no está funcionando. Exactamente, hay niños que los papás esperan y dicen, es que más tarde va a hablar, y cuando sea más grande va a hablar, y nos vamos esperando, y entre más tarde llegue el diagnóstico, también más tarde nos va a llegar la intervención. Sí. Ya, ahora, pero el diagnóstico, bueno, pues hay todo un estándar para diagnosticar, pero ¿cómo saber de un diagnóstico diferencial? Ahorita tocabas el tema de saber diferenciar de un TDAH a un trastorno de autismo. Digo, ¿cómo ir con un especialista adecuado? Porque también tenemos los casos como que, sí, es que me lo mandaron porque es autista, pero pues no es autista, simplemente le gustó algo porque es lo del momento y se quedó con eso, pero nada más cambia la moda y lo cambia, como fue el caso que nos comentaba Flor. ¿Qué especialistas son los adecuados? Porque, como te digo, pues una maestra no te puede decir es que tiene autismo. El pediatra obviamente pues va a estar más calificado, pero ¿qué otras personas hay? El diagnóstico tiene que ser igual que la intervención multidisciplinaria. Muchas veces en la escuela se presentan algunas conductas, en casa otras, y luego checamos el estado de salud con el neurólogo. Entonces también la terapia tiene que ver. Entonces es un diagnóstico multidisciplinario, tanto psicólogos, maestros, padres de familia, como el médico neurólogo que nos lleve a un diagnóstico en base a estudios, algunas pruebas que se le realizan al niño y sobre todo la observación para observar las conductas que nos pueden dar como signo de alerta que el niño está presentando un trastorno del espectro autista. Aquí yo creo que el primer paso es justamente el que usted lleve a su niño efectivamente con un neurólogo que donde haga los estudios correspondientes para poder descartar, porque ahorita tú estabas mencionando que este tipo de niños se puede confundir con los niños hiperactivos o con los de déficit de atención. Sí, entonces sí también es muy importante que descartemos, primer paso, el neurólogo. Segundo, viene el terapeuta, en este caso el psicólogo especialista en la rama. Después el apoyo de lo que viene siendo la familia, porque si estamos hablando de un bebé, pues ya no entra todavía el maestro hasta que ya el niño está en el kinder, es cuando ya entra ya los maestros. Y los maestros que también pues se supone que tienen un poquito de conocimiento con esto, puesto que ya han llevado sus seminarios sobre el tema, ¿sí? Ahorita la edad promedio de diagnóstico es más o menos los 4 años, cuando inician la edad escolar, cuando nos empezamos a dar cuenta de que pues el niño no lleva el desarrollo que debería, cuando empezamos a compararlo con los demás niños.
Entonces, cuando empezamos a ver que el niño no se relaciona, que el niño no se comunica de la misma manera, que la conducta es diferente a los demás niños, empezamos a decir, aquí hay algo, tenemos que intervenir. Y ahí es donde podemos empezar el rumbo del diagnóstico. Es un proceso largo incluso, pero a fin de cuentas el tener un diagnóstico temprano nos va a dar una intervención, y entre más temprano intervengamos con estos niños vamos a obtener mejores resultados. Ok, vamos a un corte y regresamos con este tema. Bueno, seguimos con este tema. Monse, ¿a quién se radica más el autismo? ¿En los niños o en las niñas? Hay más incidencia en niños. Generalmente, bueno, las estadísticas varían de 4 a 1 o de 6 a 1, pero sí es más detectable en niños, es más diagnosticado en niños, pero también en niñas es mucho más severo y más profundas las conductas. Otra cosa, es muy importante el hecho de las escuelas. Las escuelas, en este caso, los niños pueden ir a escuelas normales, o sea, las comunes. Tiene que haber un proceso terapéutico. Cuando el niño tenga las habilidades, se puede integrar a una escuela regular. Son niños que tienen habilidades y capacidades como cualquiera de nosotros. Simplemente tenemos que brindarle los apoyos adecuados. Entonces, si la escuela se elaboran estos apoyos y se está de acuerdo con el maestro, se sigue con el apoyo terapéutico, pueden asistir a una escuela regular. Algunos niños son acompañados por monitores o por sombras, algunos otros no lo necesitan, pero de que pueden asistir a una escuela regular siempre y cuando tengan el apoyo necesario, claro que sí. Sí, porque sabes que eso es una de las preguntas que se hacen los padres de familia cuando ya saben el diagnóstico de su hijo. Entonces sí empieza la preocupación, ¿y mi hijo va a poder acudir a una escuela normal? ¿Qué tanto va a ser una vida normal incluso? Empiezan, ellos luego los ven como discapacitados. Entonces sí es importante que se den cuenta que no son niños discapacitados, son simplemente niños especiales, pero no discapacitados, no porque sean especiales son discapacitados. Yo ¿sí? siempre les digo a los papás que es una forma diferente de ver la vida. Así el autismo es una perspectiva diferente, y como forma diferente tenemos que ayudar al niño a que se adapte a nuestra forma de ver el mundo también, pero también nosotros nos tenemos que adaptar al niño. También quiero que sepan que todos los seres humanos, pero todos en general, tenemos algo de autismo, para que no van a pensar que esto es algo como algo, ahora sí, no normal. Todos los seres humanos lo tenemos, y más cuando caemos un poquito en la depresión, o cuando traemos decepciones ahí amorosas, ahí traemos un autismo, porque traemos una fijación. Sí, es un grado de autismo también. ¿Quieres comentar algo, de hecho, Mauro? El DSM-5 al final dice, es que no te preocupes porque de todo lo que leíste tienes un poquito de cada cosa, nada más que para que sea un trastorno, pues lo debes de tener muy acentuado. Entonces, no, como decíamos ahorita, simplemente es una moda y le gustó, y hasta ahí no significa que tenga autismo. Si, no quieres poner atención porque estás triste, pues no significa que tengas TDA, porque pues nada más estás triste, quieres sentirte triste y no quieres ponerle atención a otra cosa. Exactamente, como dices tú, todos tenemos algo de algo, se hace un trastorno cuando ya ahora sí que es severo. Todas las personas tenemos ansiedad o lo que viene siendo un poquito de tristeza, que ya la vemos como depresión, y sin embargo, pues no, son simplemente algunos pequeños síntomas que tenemos todo ser humano, como una especie de desahogo también, de algo que nos está avisando. Las ansiedades es algo que nos está diciendo, ahí pon la atención a tu cuerpo o a tu vida que estás haciendo, ¿verdad? Y por la tristeza, pues al final de cuentas viene siendo como un pequeño berrinche que traemos ahí atorado porque queremos que se hagan las cosas a nuestra manera. Y pues sí, en el autismo también, como ustedes los están mencionando, hay algunas cositas ahí que tenemos también. Pero yo quiero que nos vayamos un poquito más a lo de estos niños, ¿sí? Y como el mensaje más que nada yo quiero que sea para las maestras, tú, Monse, porque desgraciadamente las maestras pues no quieren, están peor que las mamás, una negación. Sí, en tratar o aceptar el convivir con este tipo de niños.
Exactamente. Muchas veces para la maestra es muy difícil tener un niño de estos en el salón, pero porque realmente no cuentan con la capacitación para atenderlos, para trabajar con ellos. Entonces también ahí es parte del proceso terapéutico, como nosotros tenemos, como el personal que trabajamos con este tipo de niños, tenemos que ir a adaptar el salón, decirle a la maestra cómo trabajar con ellos. Muchas veces nada más vamos, llegamos a la escuela y ahí se los dejamos. Entonces también la maestra tiene otros 30 niños que atender. Entonces es complicado realmente, pero si tenemos las herramientas adecuadas, el proceso de integración y de inclusión de un niño con autismo a una escuela regular es realmente exitoso. Hay diferentes tipos de autismos. Sí. Sí, los puedes mencionar. Podemos mencionar, dentro del trastorno del espectro autista está el autismo clásico, también tenemos los niños con Asperger y los anteriormente denominados trastornos del desarrollo, que también entran el TDAH y todos estos, que no forman parte del espectro autista, pero entran dentro de los trastornos del neurodesarrollo. En este caso, yo he tenido los conocimientos un poquito de algunos niños que traen rasgos de esquizofrenia también. Estos sí es un poquito más avanzados, porque esos son los que sí se batalla un poquito para que entraran a una escuela regular. En este caso sí tiene que ser una escuela especial. Sí, ¿tú qué has tratado este tipo de niños? Anteriormente, de hecho, así se empezaron a estudiar lo que era el autismo con niños que estaban diagnosticados con enfermedades mentales como la esquizofrenia. Ahora ya se sabe que vamos por líneas diferentes. La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico, ya que hablamos de neurodesarrollo. Entonces ya nos fuimos por líneas bastante diferentes. Okay. En cuanto a lo que es autismo independiente, hay niños que no tienen el nivel para entrar a una escuela regular cuando estamos hablando de un autismo muy severo o muy profundo, pero hay niños que están en un nivel moderado que con la terapia y los apoyos que habíamos mencionado pueden integrarse a una escuela regular. Fíjate, me llamaba la atención porque había una chica que llegó aquí conmigo, ya te estoy hablando de una muchacha ya grande de 25 años, que le habían diagnosticado que era una chica autista y ya incluso está estudiando una carrera. Sí me llamó mucho la atención lo que tú estabas hablando ahorita, Mauro, justamente que hay veces que llegan a los lugares menos indicados. Entonces justamente ella me decía, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué? Y me dijeron que porque el mío era un autismo moderado, supuestamente su psicólogo que la atendió. En base a lo que yo estaba estudiando con ella, pues claro que no. Sí, aquí la pregunta es que mucha gente también cuando yo hice las encuestas sobre este tema me preguntaban, ¿pueden llegar, Flor, a ser profesionistas una persona que tiene autismo? Ahora te hago la pregunta a ti también. Sí, tenemos dentro de los TEA, de los trastornos del espectro autista, está el síndrome de Asperger, que son igual las mismas limitaciones sociales, comunicativas y de la interacción conductual, pero son personas con un coeficiente intelectual relativamente alto. Demasiado alto. Verbales totalmente, hablan y ellos intentan interaccionar con otras personas. Generalmente hay un poco entendimiento del contexto social, pero el coeficiente intelectual no está afectado, entonces académicamente pueden llegar incluso a ser bastante brillantes o muy exitosos. Ahí están escuchando eso para que si algunas mamás pues les han diagnosticado a sus hijos que tienen autismo, pues ya saben, ¿sí? Ya saben que no siempre es porque son autistas, ya los vamos a condenar a tener ahora sí limitaciones en lo que es su desarrollo escolar. Ese es un punto bastante interesante porque cuando se le diagnostica algo a un niño, casi siempre, si no se tiene la preparación, si se tiene dudas al respecto, se le tacha y se le margina, se le deja ya como el pobrecito, déjalo porque él está enfermo. Entonces esto es, pues, sí necesita, como decías ahorita, un trabajo en conjunto, no nada más es el neurólogo, no nada más es el psicólogo, ni tampoco nada más es el maestro, también se necesita el apoyo de los padres. Muchas veces también se carece de esta información, entonces pues es como, ¿ahora qué? Como decías, comentabas de tu caso de que vino una muchacha una chica, sí. Sí, una chica. Y de hecho no trae un CI elevado, déjame decirte, entonces yo justamente lo que yo le decía, no, espérame, mija, para empezar, ella se siente irregular en la escuela y dice, no, yo siempre tengo que estar estudie, Flor.
Entonces le dije, no, bueno, definitivamente tú no eres, no sé por qué te diagnosticaron, si ya quites esa etiqueta y veas ahora sí en los términos normales. Ajá. Pero sí me llamó mucho la atención porque ahora para cualquier cosa ya le ponen autismo, ¿sí? Muchas veces nos casamos también con el diagnóstico, entonces Así etiquetamos y limitamos al niño. Tiene autismo, entonces no va a lograr esto. Tiene autismo, no va a poder ir a la escuela. Tiene autismo, lo voy a tener que cuidar siempre. Y muchas veces también nos limita, como lo decías ahorita, nos etiqueta. Entonces ya no nos esforzamos porque es un niño que si nosotros lo vemos con limitaciones, claro que va a tener las limitaciones. Oye, hay algunos casos también, fíjate, Monse, que hay algunos padres que tienden a esconder estas criaturas. No quieren sacarlos. Incluso los aíslan de lo que viene siendo la sociedad. Entonces, sí tenemos que, son niños como todos, son seres humanos en pocas palabras. Entonces, sí es importante, si alguna mamá que nos esté viendo está haciendo eso, incluso no los lleva a las escuelas, los tienen ahí totalmente analfabetas, totalmente. Como dices tú, vamos viendo los niveles, hay que hacer los estudios profundamente bien. ¿Sí? Sí. Y a mí me encanta porque yo he visto el trabajo de las maestras que se dedican a esto, los terapeutas que se dedican a esto, cómo hay avances en las criaturas. Yo los he visto. Muchísimos avances. El detalle en los avances es la constancia de los papás, porque el camino es largo, el trabajo es pesado, pero si los papás están dispuestos a hacerlo, pues los terapeutas muchísimo más, entonces se puede tener resultados muy exitosos. Son niños que vemos integrados totalmente a una escuela, que están en apoyo con su terapia, que se relacionan con otros niños, que se comunican, porque también esa parte del autismo tenemos. El niño con autismo no comunica, no porque no hable, no significa que no va a comunicar. Hay muchos sistemas por medio de tarjetas, por medio de señas que se le pueden enseñar para que el niño se comunique con los demás. Entonces, parte también de esto es el apoyo que nosotros queramos darle al niño. Si nosotros vemos un problema, vamos a tener un problema. Si vemos una oportunidad, podemos crear muchísimas cosas. ¿Qué tan importante es los familiares también en cuanto al apoyo a los padres? Porque no nomás es papá y mamá, aquí entre hermanos, entran tíos, abuelos. ¿Qué tan importante también es que ellos empapen sobre este trastorno, Monse? Yo creo que como en todo, el 90% del trabajo es de los papás, porque yo terapeuta lo puedo tener 2-3 horas en terapia, en la escuela lo van a tener un ratito, pero mamá y papá o en casa lo tienen 24 horas los 7 días de la semana. Entonces los papás tienen también que aprender a trabajar con ellos, tienen que llevar un apoyo también, tienen que estar también en un proceso terapéutico porque nos implica un duelo. A fin de cuentas esto no es una enfermedad, no se le va a quitar al niño, es un trastorno con el que el niño va a vivir y yo papá tengo que aprender a vivir con un hijo con autismo, que también me va a cambiar el mundo. Entonces tengo que adaptarme al niño y el niño tiene que adaptarse también al estilo de vida que tengamos en casa. Fíjense lo que acaba de decir ahorita la licenciada, efectivamente los papás tienen que vivir un proceso de duelo, porque esto es lo más difícil, el aceptar, el entrar en la aceptación. ¿Por qué? Porque no puedo aceptar que mi hijo es un niño, como dices tú, diferente o especial, sí. Es muy importante porque de ahí empieza todo, cuando la mamá o el papá aceptan justamente que este niño tiene este trastorno, ya a mí me ha tocado pacientes que se meten hasta estudiar sobre lo que viene siendo este trastorno, que a veces hasta me sorprenden porque me dicen cosas nuevas a mí que yo a veces digo, dale, pues qué bueno, ya me estás enseñando. Pero me encanta que el papá, me encanta que la mamá se metan mucho en este tema. Y es porque ellos ya lo aceptaron, como dices tú, ya lo aceptaron y empiezan a prepararse. Porque también tenemos el lado contrario, papás que llegan y con el diagnóstico y te dicen, bueno, ¿y cuánto tiempo lo tengo que traer a terapia para que se cure? Sí. Entonces parte de la aceptación es, pues no, vamos a tener que trabajar a lo largo de la vida del niño. Sí, ahí entra la negación, que ellos creen como que no, yo creo que el neurólogo, el psicólogo, pues me está diciendo un mal diagnóstico, y se andan visitando todos los psicólogos del mundo, que esa es otra de las cosas. ¿Sí? ¿Sí? Claro. ¿Algo quieres mencionar? Pues de hecho, como decías, es que ¿cuándo me lo va a curar? Pues si no se empiezan a informar, de hecho pues yo me pongo en el papel de decir, bueno, es que yo como psicólogo tengo que informarte también a ti, de decir, oye, es que es algo que no se va a curar y que necesitas aprender a manejarlo, porque hay estos padres que, como dices, no lo aceptan y pues ni modo.
una situación, como decías ahorita, no es para tirarnos al suelo y quedarnos llorando, sino simplemente es aprender, ok, bueno, me pasó esta situación, pero bueno, me pasó porque necesito aprender algo. Si tengo un hijo autista es porque necesito aprender a trabajar con un autista. Y a lo mejor ya yéndome más al fondo, que sería como viéndolo la parte gestal, sería decir, ok, bueno, no nada más me voy a quedar aquí, ¿qué voy a darle a la comunidad? ¿Qué puedo dar? Ok, me comunico así con él, a lo mejor necesito también comunicarme con otras personas de esta manera, darme cuenta que él se expresa de manera diferente y así los demás también se expresan de manera diferente. No nada más un autista, pero bueno, claro, con él es con el que yo tengo que desarrollar mi manera de cómo comunicarme. Ok, vamos a un corte y regresamos con el tema de autismo. Ahorita que estábamos fuera del aire, estábamos comentando justamente lo que pasa a algunos papás que... Ahorita que estábamos fuera del aire, estábamos comentando justamente lo que pasa a algunos papás que encierran a sus hijos y que no los sacan, e incluso estábamos comentando que desgraciadamente hay algunos que ya cuando ya están más grandes, este tipo de personitas, los papás tienden, como tú lo mencionabas, Monse, de que los llevan al hospital psiquiátrico o en su momento a un centro de rehabilitación. Entonces, pues esto, pues es triste ver esta situación. Yo siento que aquí nos falta un poquito a México de prepararnos. Aquí hablo más que nada a las autoridades, al gobierno, porque comparando Estados Unidos con lo que viene siendo México, en Estados Unidos hasta incluso le pagan al familiar por cuidar este tipo de personitas. Ya si en este caso la persona llega a quedar pues huérfana y no tiene familiares, o si tiene familiares les pagan un sueldo para cuidarlos, fíjate, en su casa y puedan hacer su vida pues bien, ¿sí? Desgraciadamente aquí pues no, terminan quedándose ya como tú lo mencionabas, en un hospital psiquiátrico o desgraciadamente a veces hasta en la calle y mueren solos, ahora sí descuidados. Yo creo que esta parte de sensibilización sí nos falta, y no nada más autismo, generalmente cualquier tipo de discapacidad. O sea, ¿qué pasa con el adulto con discapacidad? Estamos muy enfocados al trabajo con los niños, pero ¿qué pasa con el adolescente, el adulto? Los papás también van creciendo, los papás también van envejeciendo, entonces la fuerza de los papás, las habilidades para cuidar a una persona con una discapacidad pues también van decreciendo. Entonces la familia, ¿qué pasa con ellos? Los hermanos, ¿cómo pueden apoyarlos? ¿Dónde pueden asistir? Sí nos falta esta parte de forma cultural. Sí, definitivamente. Y si te das cuenta, tú me dijiste ahorita, se enfocan mucho a los niños y luego la etapa de adolescentes, la etapa de adultos, más que nada de adultos, porque hasta ahorita tengo conocimiento que aquí hay una escuela que está instalada en la escuela de pedagogía justamente para este tipo de personitas especiales que les dan lo que viene siendo secundaria y creo hasta a nivel de prepas, sí, algo así, pero los adultos, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a hacerle con los adultos? Y más si el autismo es severo, porque si tú dices es del moderado, el primer nivel, pues no hay problema, pueden hacer su vida normal, sí, pueden trabajar, pueden todo, pero ya nos vamos enfocados a los niños, adultos ya con autismo severo, ¿sí? Por eso es importante, se hace mucho hincapié en el diagnóstico a temprana edad para favorecer este tipo de habilidades, para favorecer a la persona, para más adelante. O sea, no se trata nada más en ese momento, sino favorecer una calidad de vida, independientemente de la edad que tenga. Entonces tenemos que trabajar mucho en esta parte de la calidad de vida que le brindamos, enfocarnos adolescentes, adultos también a este tipo de trabajo, no únicamente en el niño, sino en el adolescente y el adulto, qué habilidades tenemos
tenemos que fomentar, tenemos que desarrollar para que también tengan una buena calidad de vida. Fíjese, calidad de vida. Entonces tiene que ser atendido, tiene que llevar sus procesos, porque imagínate qué pasaría con estos niños que no son atendidos, qué va a pasar cuando sean adultos. Desgraciadamente, pues México no ha adaptado un programa para este tipo de personitas, entonces desgraciadamente van a acabar en algo pues, no muy agradable, algo muy triste. Sí, tendemos a limitarlos, a dejarlos en casa únicamente y nos dedicamos a cuidarlo y no a todo lo demás que él puede realizar. Entonces nos dedicamos a cuidar a la persona, pero no le estamos dando una calidad de vida. ¿Qué les puedes decir tú al público, Monse, si no llegaran a poner atención, en este caso, a su criatura, en su momento dado, si no los llevan con el neurólogo, con terapeutas, el maestro o la escuela? ¿Qué pasaría ahora sí a grandes rasgos? Pues estamos hablando de un trastorno de desarrollo, entonces claro que el desarrollo va a ir decreciendo cada vez más, las conductas se van haciendo más severas, se van haciendo más marcadas y obviamente entre más grande sea la intervención, más difícil es trabajar con ellos. Una de las conductas dentro del autismo son las dificultades sensoriales, entonces algunos de ellos pueden llegar a la autoagresión, entonces es difícil tener una persona en casa que se agreda. Entonces como papás es muy triste, es parte de lo que los papás expresan que es doloroso para ellos. Entonces podemos disminuir todo esto con una intervención temprana. Entre más temprano nos llegue el diagnóstico, más fácil es la intervención, más habilidades podemos fomentar en el niño y vamos a obtener resultados más exitosos, porque ustedes saben que los niños son muy plásticos, son muy manejables. Entonces si llegamos al diagnóstico a partir desde los 2 años o incluso antes, podemos lograr muchísimas cosas en estos niños, muchísimas. Exactamente, entonces como lo estás mencionando, tú se llegan a autoagredir, pero no nomás es el dañarse ellos mismos, sino también pueden agredir a lo que son los hermanitos o familiares, porque si llega un momento que entran en una crisis de histeria, entonces ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, por eso deben de estar bajo un tratamiento médico, porque sí tienden mucho a los grandes niveles de la ira. Sí, por las dificultades sensoriales y la falta de autocontrol. Estamos hablando de que es algo neurológico. Aunque el niño quiera controlarse, no va a poder. No va a poder, y más cuando entra en lo que le llamamos el berrinche, porque eso sí tiende mucho a ellos, de que cuando tienen una obsesión, si ya están viendo el programa y nomás con cuestión de que se lo apaguen, olviden, se puede entrar en una crisis de histeria. Y pues entonces si no está tratado y sin medicamento, pues va a haber consecuencias. Entonces sí es importante el tratamiento, en este caso, a este tipo de personitas. Otra, ¿qué tan caro puede ser esto? Definitivamente estamos hablando de una intervención multidisciplinaria, entonces pues medicamentos, consultas médicas, el apoyo terapéutico, el apoyo dentro de la escuela, realmente es muy caro, pero hay instituciones que nos apoyan con este tipo de trabajo, Centro de Autismo, aquí Fundación Vida apoya también con los estudios neurológicos, entonces realmente si no tenemos la posibilidad económica no nos podemos quedar en casa tampoco, hay que salir a buscar qué vamos a hacer, porque si la intervención es cara, sí es difícil, sobre todo porque estamos hablando de un tiempo prolongado, de un estilo de vida, vaya, por así decirlo. Entonces hay instituciones que nos pueden ayudar a sobrellevar todo este tipo de situaciones económicas. Así es, pero también es un compromiso en este caso de los papás, de que también apoyen un poco a estas instituciones, porque a veces llegan y piden el apoyo, pero no quieren integrarse. Entonces sí es importante, todo es un conjunto, como tú decías, es un conjunto de trabajo, es un proceso de trabajo muy duro. Hay muchas instituciones, aparte de las que mencionaba la licenciada, que pueden apoyarnos un poquito con esto. Sí, incluso yo he visto algunas maestras que se han dedicado justamente a lo que viene siendo el ayudar, el servir sin lucrar. Entonces es cuestión de buscar, porque incluso fueron maestras de autismo. Entonces sí es importante que hay que buscarle, definitivamente, porque sí llegó un momento que dicen simplemente que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, cuando vienen aquí
cuando vienen conmigo y me dicen, oye Flo, pero es que tú me estás diciendo que es toda una vida, sí, es toda una vida. Oye, pero es que, no, pues es que tú tienes que aprender. O sea, tú te puedes hacer hasta el mismo terapeuta de tu hijo, pero prepárate. Nosotros nomás te estamos indicando el camino, las cosas, las indicaciones, todo lo que se tiene que hacer. Entonces, igual es el autismo. Es igual, es la misma manera, porque llega un momento que se cansa. El trabajo en casa es lo más importante, lo más importante. Entonces, para los papás es muy importante que trabajen en casa. Es donde realmente vamos a ver los avances. Claro, es donde realmente se generan cambios, porque como lo comentabas hace rato, es donde se va a tener un convivio 24/7. O sea, siempre es a donde va a volver el niño. Y en realidad, culturalmente, tenemos miedo como mexicanos, tenemos miedo a enfrentarnos a las emociones. Miedo a decir, es que, ok, necesito tranquilizarme y aprender a cómo tratar con mi hijo. Y ese miedo es el que nos detiene y nos dice, bueno, pues es que cómo voy a tener toda una vida, no, que se cure. ¿Cuánto tengo que dejártelo para que me lo cures? Y no es que se vaya a curar, no es algo que, no es una gripa, vamos. No podemos evitar las emociones. Es algo que ahí está y es parte de nosotros y necesitamos aprender cómo manejarlas para poder atender a alguien más. Y simplemente es eso. Los padres necesitan aprender a tranquilizarse y aprender que sí van a tener que lidiar con una situación que no les va a arruinar la vida, simplemente necesitan aprender a confrontarlo. Cuando se llega a ver estos niños, se puede decir que normales, es cuando empezamos a trabajar. Cuando dices, tengo a mi hijo, lo amo, y por lo tanto, así como el niño que tiene cáncer, que se le mete todas las ganas, el niño con leucemia, sí, el niño en este caso esquizofrénico, sin embargo, llegamos a aceptarlos y podemos ayudarlos bastante. Entonces, el hablar ya de la economía, pues sí es importante, lo quise tocar un poquito porque es lo que más asusta a los papás. Y a veces esto hace que ellos no le metan tantas ganas, porque llega un momento que se cansan, el estrés de cómo le voy a hacer para pagar los estudios, para pagar el terapeuta, el tratamiento, ¿sí? O sea, muchas cuestiones que se empiezan a hacer en ese momento los papás, porque lo primero es el impacto que hace, el choque les hace el saber que su hijo es un niño con autismo. Y luego después viene la segunda pregunta, ¿y cuánto me va a salir? ¿Y cómo le voy a hacer? No voy a poder. Entonces, y luego después, y mi hijo va a poder tener una vida normal. O sea, viene un montón de preguntas, de cuestionamientos que se hace la persona. Entonces, aquí es, como lo decía la licenciada Monse, es prepararse, vivir duelo, el empezar a hacer las cosas como debe de ser, ¿sí? Como les decíamos al principio, hacer las cosas, el primer paso, el neurólogo, segundo, su psicólogo, el terapeuta que se dedique justamente a esto, porque no se lo pueden llevar a cualquier psicólogo, ¿sí? Si tienen que investigar que realmente tenga experiencia en esto, si no es un especialista, por lo menos que tenga una experiencia, que haya trabajado en un centro de autismo, ¿sí? Otra de las cuestiones pues viene siendo el integrar a los maestros, la familia, en este caso hablo de hermanos, porque pues el papá, en este caso la mamá es la que se va a meter de lleno. Invitar también a los papás, porque los papás son muy difíciles, o sea, ellos no aceptan, ellos sí batallan un poquito para la aceptación. Y hay, incluso, fíjate, se ha dado que llegan a divorciarse por estas cuestiones. El hombre dice, no puedo, y se va. Definitivamente deja a la esposa por esta situación, cuando esta criatura no vino al mundo a separar a sus padres, sino más que nada a transmitir que es amor, porque sí son muy expresivos, demasiado expresivos. Así como de repente les cae ahí la histeria, de repente son los niños más amorosos, sí, que se enamora uno de ellos, la verdad, y más porque ellos son muy sensoriales, y ya más cuando te están agarrando la mano, y de repente a mí me duermen cuando llegan a agarrarme el cabello, que me están agarrando el cabello. A mí me fascinan este tipo de niños, pero
acuérdense que son unos angelitos. Ahora sí, para mí son los ángeles, son niños arcoíris, porque así es su vida, muy separada, muy separadita todas sus emociones, pero para mí son los niños arcoíris, pues son hermosos, nos encantan los arcoíris. Sí, entonces sí tienen que pues ponerle atención. Ahora, el mensaje a la sociedad cuando se presente con convivir con estos niños, no sé, porque sí, la gente también tenemos así como que, oye. Tenemos muchos mitos acerca de lo que es autismo, entonces yo realmente invito a la gente a que se integre a una persona con autismo, a que lo incluya. Son personas hermosas, son como cualquier otra persona, tenemos que ayudarlos a entender el mundo, verlo desde su propia perspectiva, darnos cuenta que son personas que tienen cualidades, que tienen habilidades, que tienen muchísimas ganas de salir adelante. Nosotros somos quienes los limitamos, ellos no se limitan. Entonces, formar parte de esto, invito a los papás también, si tienen dudas, si tienen preguntas, si en algún momento se identificaron con alguna sintomatología de lo que mencionamos que era autismo, busquen ayuda, porque tienen mucho camino por delante. El diagnóstico no es el final, es el inicio del camino, y es el inicio de un camino que estamos trabajando para que sea un camino que sea más sencillo, que haya terapia, que haya equipo multidisciplinario, terapeutas, maestros, escuela, que también trabaje en el lado médico. Entonces el diagnóstico es únicamente el inicio de esto. Entonces también invito a la gente que no tenemos la oportunidad de convivir con una persona con autismo, que nos acerquemos a lo que es el autismo, que hablemos de autismo, porque las incidencias, las estadísticas están aumentando muchísimo. Hay muchos niños con autismo, hay muchos niños que no han llegado a un diagnóstico adecuado, pero que tienen sintomatología de autismo. Entonces que realmente nos acerquemos a ellos, empecemos a convivir con ellos y los integremos a nosotros. Bueno, pues ahí ya tienen el mensaje de la licenciada, ya estamos llegando al final de este programa. Pues agradecerles, gracias Monse, gracias por acompañarnos, pero sí nos gustaría que mencionaras el teléfono donde te puedan localizar para cualquier duda que tengan sobre este tema. Si gustas, danos tu teléfono. Claro que sí, mi número de celular es el 639-131-0565, cualquier duda, cualquier pregunta, pues estamos a sus órdenes. Ahí tienen el número para si algunos de los que nos están viendo les está interesando más porque ustedes creen tener un niño con este trastorno, pues ahí está este teléfono. Mauro, también, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Sí, y también después vamos a tocar el tema de lo que viene siendo lo gestal, porque a veces la gente ignora también esta rama. Entonces sí, también si gustas darnos tu teléfono, donde te pueden localizar. Ok, pues si gustan apartar una cita, nada más que para autismo yo no estoy muy preparado. Mejor con Monse, por favor. Mi teléfono es la de Chihuahua, 614-189-9716. Cualquier tema, no importa, le podemos entrar, pero sí busquen un especialista. Si tienen un trastorno específico, vayan mejor con alguien que lo pueda tratar. Bueno, llegamos al final y deseándoles muy buena tarde y como siempre invitándolos para que nos vean el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Que tengan muy buenas tardes.